¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu canal favorito en Arboricultura. El día de hoy platicaremos una de las especies que ha generado más controversia alrededor del mundo, sobre todo en México y en Sudamérica. Me refiero al famoso eucalipto. Este ejemplar fue traído en el siglo XIX, en la época del Porfiriato. Y aquí la pregunta ¿es héroe o villano? ¿O realmente lo hemos visto de perspectivas diferentes? El día de hoy platicaremos todo lo que hay detrás de esta maravillosa especie, desde usos medicinales hasta cuestiones maderables, y en ocasiones lo hemos satanizado bastante en algunas partes de todo el mundo. Primero que nada, hablemos del ejemplar. El eucalipto es de origen australiano, del sur de Australia. Le gusta estar en zonas de dunas, pantanosas, ya que es un ejemplar que absorbe gran cantidad de humedad. En una etapa de los 10 a los 15 años, absorbe entre los 200 y 300 litros por día. Es un ejemplar que puede llegar a crecer entre los 18 a los 30 metros, dependiendo, lógicamente, de sus condiciones ambientales que le rodean. Además que es perenne, conserva la hoja todo el año, y a estas hojas en todo el mundo le hemos encontrado bastantes usos, pero eso lo veremos más adelante. En diámetro de tronco puede ensanchar entre los 30 al 1,5 metros o en ocasiones a los 2 metros. Hay algunos ejemplares alrededor del mundo que han alcanzado dimensiones monstruosas. Es importante contar la historia que hay detrás de este maravilloso ejemplar. Algunas personas, desde que somos pequeños, lo hemos visto en parques, camellones, espacios amplios, en cerros literalmente, y hemos pensado que es una especie nativa, pero debemos saber que es una especie introducida que fue traída más o menos en la época del Porfiriato. Así que vamos a comenzar con el primer relato de cómo fue que llegó este ejemplar a nuestro país. El primero de ellos. Se dice que en las épocas del 1870, 1880 y 1890, durante estos años había bastantes cuencas, charcos, en la cuenca o en el valle de la Ciudad de México. Entonces, había problemas para poder construir y urbanizar. En esa época, Porfirio Díaz era el presidente de México y Miguel Ángel de Quevedo, que es un famoso ingeniero civil, decidieron traer este ejemplar a nuestro país para poder ver las cualidades que tenía de absorber grandes cantidades de humedad. Entonces se puede decir que este ejemplar lo trajeron para chupar todo el agua que había en exceso de la época de Tenochtitlan, del lago de Texcoco, que lo conocemos algunos mexicanos, y ustedes no me dejarán mentir. En esta época había bastante humedad alrededor del Valle de México, entonces dijeron, vamos a traer 52 millones de eucaliptos para poder chupar toda el área que queda de humedad y poder seguir urbanizando la famosa y hasta hoy conocida Ciudad de México. En aquella época no tuvieron la proyección que hoy vemos en día, que a lo mejor no tenemos tantos recursos hídricos como en aquella época. Entonces aquí entra la pregunta, ¿fue una buena decisión haber traído el eucalipto al Valle de México y de ahí se dispersó a lo largo y ancho de todo nuestro México? El segundo mito o la segunda leyenda de cómo fue que llegó fue por temas de salubridad. Como referimos en el primer mito, había bastantes cuencas, charcos, lagos, pero en aquella época, lógicamente, era 1880, no había una correcta higiene y salubridad en nuestro país. No había drenaje, la gente tenía que tirar el agua en la calle, en charcos y en ríos. Esto derivaba a la malaria. Esta enfermedad, que se transmite por parte de los mosquitos, afectaba a gran parte de la población. Entonces, en aquella época, los doctores y la Comisión de Doctores de México decidieron traer un ejemplar que fuera capaz de chupar el agua, bajar los niveles de humedad y sobre todo de malos olores, que en aquella época era muy recurrente, y optaron por un experimento que se había realizado en España y en Argelia, que tuvo bastante éxito. En Argelia, en aquella época, habían plantado 15 millones de eucaliptos, lo que había ahorrado bastante en temas de salubridad. Entonces, en México decidieron replicar lo que en aquella parte del mundo se estaba sucediendo o estaban aplicando, traer el eucalipto. Y se plantó, se reforestó por varios beneficios. Primero, el bajar la humedad y bajar los charcos, que chupe todo lo que había alrededor, ya que se decía en aquella época que el eucalipto tenía raíces muy profundas que podían hacer la filtración más rápida
de los charcos o humedales, además de que todos conocemos que el eucalipto libera una especie de olfato o a lo mejor aroma que es muy característico. Esto también ayudaba a mejorar la imagen de nuestra ciudad. Actualmente se cuenta que solamente queda entre el 5 y el 10% de estos 50 millones que se plantaron hace más de 140 años. Entonces, es una leyenda, o estas dos leyendas son las más populares de cómo fue que este árbol entró a nuestro país. Propiedades medicinales y beneficios a la salud. Es un árbol que puede ser utilizado principalmente en temas respiratorios, desde una tos simple hasta combatir el asma, en personas con este padecimiento. Tiene funciones antisépticas, combatir el reuma, enjuagues bucales y desinfección de heridas. Se vende en mercados o plazas comerciales en presentaciones de hojas secas, o en su caso, esencias listas para aplicarse en vaporizadores de casa. Un remedio casero fácil de utilizar es hervir hojas secas de eucalipto en una olla por 5 minutos y aspirar los vapores por 10 minutos durante 3 días en las noches. Esto te ayudará bastante a mejorar tu condición pulmonar, además de que puede preparar ungüentos para curar dolores musculares. Cabe mencionar que es un ejemplar que no se recomienda para nada para banquetas pequeñas o espacios reducidos, ya que puede traer consigo problemas con el concreto o en su caso con cableado aéreo de líneas eléctricas. Dato interesante del video: ¿sabías que el eucalipto en la época del Porfiriato fue reforestado en casi todas las estaciones ferrocarrileras en México? Esto por mandato del mismísimo presidente Porfirio Díaz. Hay un tema que me han comentado mucho en redes sociales, que el eucalipto es un árbol riesgoso, es vidrioso, se desploma muy fácilmente, la madera se quebra y te puede caer en la cabeza en cualquier día de estos. La respuesta es que la madera del eucalipto sí suele ser muy vidriosa y muy rígida. En ocasiones tú puedes tener un eucalipto afuera de tu casa y de repente una rama que pesa 100, 200 kilos se puede desgajar y caer. Eso sí es verdad. Pero el problema aquí es que cuando intervenimos un eucalipto o lo podamos, lo hacemos de forma errónea y en puntos estratégicos que realmente nos generan un riesgo realmente. Porque cuando tú cortas una rama, alrededor de la rama crecen brotes epicórmicos, que son estos pequeños brotes que salen alrededor de un ejemplar. Estos brotes, al cabo de un tiempo, de un peso o un tamaño, sí son capaces de caer más fácilmente hacia tu casa, la vialidad o algún inmueble que tengas en tu entorno. Como conclusiones podemos determinar que el eucalipto en últimas fechas se ha satanizado, además que en algunas partes del mundo se han hecho plantaciones gigantescas de miles y miles de hectáreas. En Perú, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en muchos países de Sudamérica, esta madera es comercialmente muy buena, ya que desde los 2 años que plantas un eucalipto, ya la madera puede ser usada para procesos industriales. Yo considero que es una especie que llegó a lo mejor para resolver una problemática, pero que ahora nos trae problemas hídricos, ya que se repartió en todo lo ancho de nuestro país. Y se considera que una ciudad o un espacio debe de llover mínimo 800 milímetros de agua al año para que el eucalipto sea una buena alternativa de reforestación. Si tu estado, tu ciudad, no llueve bastante, es un problema porque tienes a un árbol que está chupando grandes cantidades de pozos, ríos, lagos, humedales o aguas subterráneas, ya que hoy en día tenemos bastante problemática hídrica en el centro del país. Querétaro, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, que son espacios donde no llueve más que 400 a 600 milímetros de agua por año. Y tenemos bastante reforestación de eucaliptos de hace 30, 40 o 50 años. Aquí la conclusión es héroe o villano. Yo creo que el héroe es una particularidad que se usó hace 100, 120 años, pero actualmente es recomendable ya no seguir propagando este tipo de especies, aunque tienen buenas cualidades de absorción de dióxido de carbono, ya que su madera ensancha muy rápido, almacena y obtiene grandes cantidades de este elemento contaminante del mundo. Lo correcto es no satanizarlo, y no es como que me voy a agarrar talando eucaliptos por todo México de no, chupan agua, córtalo, no. Lo importante es conservarlos, tratar de mantenerlos y poco a poco ir cambiando este tipo de especies por árboles nativos
que absorban un 20, 30, 40 o hasta 50% menos de humedad. Espero que este video informativo te haya ayudado a elegir un árbol correcto para tu casa. Si tienes un eucalipto, te recomiendo que lo cuides, lo conserves para que puedas seguir absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono. Así que síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones de arboricultura para todos ustedes.